Bueno, buenos días. Vamos a ver un ejemplo de cómo trazar diagramas de fuerza cortante y de momento para una viga en voladizo. En este caso, el ejemplo F68 del Hibeler. ¿Qué hay que hacer primero? Hay que observar nuestro problema. Tenemos en el punto A una carga puntual de 6 kilonewton, en el punto C un momento de 12 kilonewton por metro y en el punto B, en el extremo a la derecha, un empotramiento. Recuerden que un empotramiento tiene, tiene tres reacciones, una en Y, una en X y un momento. Entonces, el primer paso para resolver este caso, dibujar los diagramas de cortante y de momento, es determinar las reacciones, aplicar métodos de estática. Aquí hay dos opciones, iniciar y resolver la viga de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si se hace de izquierda a derecha, voy a ir avanzando en este sentido de la vida, no topo o no intervienen las reacciones, puesto que las reacciones están hasta el punto B, hasta la derecha. Y si iniciara de derecha a izquierda, tengo que considerar las reacciones que tengo en el punto B. Entonces, ¿qué hacer? Es más fácil trabajar de izquierda a derecha y no considerar estas reacciones. Ahí nos ahorramos trabajo y nos ahorramos tiempo. Entonces, número uno, determinar reacciones, pues ese paso no lo vamos a hacer porque vamos a trabajar de izquierda a derecha. Entonces, nuestro paso número dos sería determinar ecuaciones, las ecuaciones de cortante y de fuerza cortante y de momento flector o flexionante. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué hay que hacer primero? Bueno, eh, vamos a borrar esto de aquí. Vamos a borrar. Vamos a trabajar de izquierda a derecha. Vamos a hacer diagramas, ¿no? Diagramas de cuerpo libre de los diferentes tramos de la viga. ¿Qué es un tramo de la viga? Pues es una parte de la viga con una longitud en específico en la cual no cambian las características de la viga como las cargas. Es decir, si inicio en el punto A y avanzo hasta el punto C, desde el punto, entre el punto A y justo antes del punto C o al llegar al punto C, la viga no cambia, es decir, el tramo no cambia. ¿Qué quiere decir? Que al iniciar el tramo paso de 6 kilonewton y al terminar el tramo justo llego a 12 kilonewton por metro. Es decir, las cargas no han variado. ¿Qué otro tramo tengo? Pues justo en C y después de C hasta llegar a justo antes de B y después de C. Entonces podemos decir que tenemos el tramo 1 y tenemos el tramo 2. Entonces, ¿cuántos diagramas, cuántos cortes, cuántos diagramas de cuerpo libre le vamos a aplicar a la viga? Solamente dos. Uno, dos. Si tuviéramos más cargas, por ejemplo, una viga más larga como esto, así que aquí está el empotramiento. Tengo aquí una carga, acá tengo otra, entonces tengo un tramo, dos tramos y tres tramos. Entonces, ya depende de la cantidad de cargas que tengamos. Y resulta que aquí hay un momento, es otra carga, pues entonces este, este se divide y tenemos uno, dos, tres, cuatro tramos. Okay. Entonces, primer tramo es considerar desde aquí hasta acá. Entonces, sería hasta aquí. Tenemos 6 kilonewton
Y tenemos 12 kilonewtons, no, porque el tramo va a llegar justo antes, justo aquí. Vamos a calcular el cortante hacia abajo, va a ser mi variable V, y el momento en este sentido, entonces este va a ser mi M1, este va a ser mi V1. ¿Sí? Entonces, ¿qué longitud tenemos? ¿Qué longitud tenemos? Tenemos una longitud desconocida, porque el tramo va desde 0 hasta 1.5. Pero mi ecuación va a estar en función de lo que valga la longitud X, y X va a valer, repito, desde 0 hasta 1.5. Entonces a esta le voy a llamar la variable X. Justo aquí me falta dibujar, el momento, que es esta carga de aquí, que vale 2. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar y vamos a hacer la ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Primero, una ecuación para Y, para el cortante B1. Entonces digo que sumatoria de FY igual a 1, voy a decir, perdón, igual a 0. Voy a decir que positivos para arriba, siempre definiendo mi sentido, mi dirección. Entonces, ahora sí decimos que menos B1 menos 6, y es la única carga vertical, pues igual a 0. De aquí decimos que B1 es igual a 6. De 6 pasa positivo para quitar el menos. Pues me dio negativo. Eso quiere decir que el valor es de menos 6. En mi gráfica, ese valor de menos 6 iría hacia abajo en el eje de las X. Yo grafico B y la longitud X, entonces este valor de cortante me quedaría hacia abajo. Ya lo veremos en la gráfica. Entonces, menos 6, ¿qué valor? Bueno, pues mis valores de carga están en kilonewton, entonces menos 6 kilonewton. Ya tenemos el cortante 1. Ahora vamos a calcular el momento M1. Entonces digo que la sumatoria de momento en 1 es igual a 0 positivo antihorario. Entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces vamos a decir aquí, en este punto voy a calcular el momento, justo aquí. Entonces diría 6 positivo por X, 6 por X. El momento es una carga y hay que considerarla, entonces también es 12. Ese es un momento, no es una fuerza. Ya es un momento en mi problema, entonces ya está implícita una fuerza por una distancia, entonces tal cual entra en la ecuación. ¿La carga de momento puede ir en la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y? No, porque no es una fuerza puntual. Entonces solamente se considera la ecuación de momento. Y la variable más M1. Entonces, vamos a mejorar esto de aquí. Más igual a 0. Entonces me da que M1 es igual a menos 12 menos 6X. Esto sería igual a menos 6X más 12. Lo único que estamos haciendo es factorizando el negativo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Que el cortante, el valor del cortante en el primer tramo, no tiene nada que ver con la longitud, no depende de X, solo depende de un valor constante que es 6 kilonewton. Y estos 6 kilonewton, pues es la carga puntual. Es decir, como solamente hay una carga en el tramo, el valor en la gráfica del cortante no va a variar. Va a ser constante, va a ser una línea horizontal. El valor de M1 sí está en función de la longitud X, puesto que
cada valor de momento depende de la longitud. Entonces, para la carga puntual, el momento que va a producir la carga puntual con respecto al punto del corte va a estar en función del valor de X. Y hasta aquí tenemos el primer tramo. Este le llamamos, ponerlo por acá, vamos a llamar el tramo 1 o tramo de A a C. ¿Sí? Este tramo de A a C, fíjense bien, ¿cuándo va a aplicar? ¿Sí? ¿Qué podemos, es todo este tramo, todo lo que estamos haciendo, cuándo aplica? Cuando el valor de X, cuando X sea mayor o igual a una longitud 0, puesto que partimos del punto A, y sea menor o igual a una longitud de 1.5 metros. Es decir, todo esto que estamos calculando corresponde a este tramo y puede variar cuando X vaya desde 0 hasta 1.5. Esta condición realmente no afecta al cortante 1 porque el cortante 1 no depende de la distancia, pero sí afecta al momento 1. Entonces podemos esperar que en la gráfica ese valor del momento con respecto a la longitud esté subiendo o esté bajando. Hasta aquí el primer tramo. Vamos a ver el segundo tramo. Y algo así. Vamos a trabajar aquí. Vamos a ir al tramo, al segundo tramo, tramo de C a B o tramo 2. Entonces, hacemos el diagrama, hacemos nuestro diagrama. Importante hacia abajo, este le vamos a llamar B2, le vamos a llamar M2. Resulta que aquí están los 6 kilonewton. Aquí está el momento de 12. Bueno, lo dibujo muy acá, pero se entiende. Y aquí ya tenemos una longitud conocida de 1.5. Y el segundo tramo, que es esta parte, pues va a tener una longitud desconocida. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Bueno, vamos a dividir esta parte. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas Y igual a 0. Positivo para arriba. Vamos a decir que menos 6. ¿Sí? No considero esta porque este es un momento. Menos 6. Y como es la única carga, lo único que nos faltaría es menos B2. Aquí, bueno, aquí me falta. Voy a borrar esto. Lo voy a mejorar. Esta longitud llega hasta acá, ¿no? Considerando que el corte donde estamos considerando esto es entre C y B, ¿no? Es en algún punto en esta zona. El primer tramo fue un corte en algún punto de esta zona. Algo así. Entonces, menos 6 kilonewton, menos B2, igual a 0. Despejando. Entonces vamos a despejar aquí. Tenemos que B2
va a ser igual a menos 6 kilonewton. Entonces, ¿qué pasa? En el B1 tenía el mismo valor, entonces quiere decir que en la gráfica ese valor se va a mantener constante, va a ser una línea horizontal, independientemente que sea el tramo 1 o el tramo 2. Sumatoria de momento en 2, o sea, es igual a 0 y positivo en este sentido. Bien. ¿Qué podemos ver? Entonces tendríamos 6 positivo, 6 kilonewton por la distancia X. 6 por X positivo. Más los 12 kilonewton del momento que es una carga. Entonces, hasta aquí igual a 0. Perdón, me falta algo. Me falta considerar el momento. Va a considerar el momento M2. La variable. Igual a 0. Decimos que M2 es igual a menos 12 menos 6x. Por lo tanto, que M2 es igual a menos 6x más 12, lo que estamos haciendo de igual manera factorizando el signo, y esta es mi ecuación de M2. Entonces vamos a aquí, esta es mi ecuación de M2, este es mi valor de B2, esta es mi ecuación de M1 y este es mi valor de B1. Con esos datos, con esas expresiones, bueno, algunas son constantes, vamos a graficar. Entonces, ¿cómo se va a graficar? Hay que considerar, aquí me falta poner la expresión, recuerden. El primer corte fue cuando el valor de X está entre 0 y 1.5. Entonces me falta decir que, también aquí, me falta decir que todo esto, este segundo paso que hice en el tramo CB corresponde cuando X es mayor o igual a 1.5 y es menor o igual a 3. Mi tramo de CAB. Entonces, ahora sí, con estos datos y con los datos de longitud vamos a proceder a graficar. No va a ser muy complicado. Vamos a hacerlo con Excel. Entonces, vamos viendo. Vamos a tener cortante, fuerza, cortante, y vamos a tener longitud. Okay. Entonces, la longitud, ¿cómo vamos a graficar? Vamos a poner muchas divisiones. Las divisiones pues serían para considerar longitud desde 0 a 3 metros. De 0 a 3 metros vamos a poner divisiones de 0.1 hasta llegar a los 3 metros. Entonces serían 30 divisiones. Entonces, puedo poner menos, no hay ningún problema, pero mientras más divisiones tenga, pues mejor, más definida voy a tener mi gráfica. Entonces, en la fuerza cortante que voy a poner, si se fijan, para el primer tramo, voy a agregar otra columna. El primer tramo es de 0 a 1.5, entonces quiere decir que de aquí hasta aquí
Este le llamo tramo AC. Este le llamo tramo CB, primero y segundo tramo. Entonces, vamos incluso a colorear para verlo mejor. Entonces, ¿qué valores voy a poner aquí? Fíjense cómo para el tramo AC, mi valor de cortante, esto que sería para esta columna, pues siempre vale menos 6. Entonces, siempre vale menos 6. Y de hecho, el cortante para el segundo tramo también vale menos 6. Y mi momento flector es una expresión que me dice que menos 6x, 6, el valor de x. ¿Cuánto vale x? Pues resulta que para la primera división de 0.1, pues el valor es de 0.1. Entonces lo voy a tomar de aquí, multiplico y me falta más 12 y cierro paréntesis. Entonces lo que estoy capturando aquí es esta expresión. ¿Qué va a pasar? Otra vez. Cierro. Ok, entonces, por eso utilizo Excel, porque pues, me facilita mucho. Lo único que estoy jalando es la ecuación y estoy jalando los diferentes valores, las subdivisiones de X, desde 0 hasta 1.5. No lo hago para el segundo tramo porque en el segundo tramo la expresión es, bueno, es igual. Entonces, de igual manera, voy a copiar, voy a pegar aquí la ecuación. Solamente la voy a restar por seguir tomando los demás valores de la longitud. Entonces, ahora voy a graficar. Voy a seleccionar. Voy a tomar la longitud. Este va a ser mi eje X. Voy a tomar toda esta acá. Voy a tomar fuerza cortante. Voy a tomar los datos. Y voy a tomar el momento flector. Perdón, voy a quitar estas zonas del eje horizontal. Aquí está acá. Bueno, voy a separarlo. Sí, a lo mejor sería separarlo. De hecho, deben ser dos diagramas. Entonces, este sería mi diagrama de fuerza cortante. Esta es mi longitud en el eje X desde 0 hasta 3 metros. Y vean cómo independientemente del tramo, el diagrama del cortante se mantiene constante. No cambia, porque siempre es menos 6. Ahora voy a
Voy a agregar otra gráfica. Y en esta voy a agregar el momento flector y sus resultados. Voy a editar el eje horizontal, que mi eje horizontal sea este. Vean cómo el momento flector siempre es negativo. ¿Por qué siempre es negativo? Porque si me voy a la expresión, por ejemplo, ya sea para M1 o M2, como las ecuaciones los momentos son positivos, al realizar el despeje, ambos, el resultado me daría negativo, entonces siempre el valor estaría hacia abajo. Aclarando lo siguiente, aquí veo algo que falta. No debe de suceder esta pendiente. ¿Cuál es la única manera de tener una pendiente de esta forma? Que mi problema no se hubiese tenido una carga de momento. La carga de momento me obliga en la gráfica a que justo antes de llegar a la carga voy a tener un comportamiento dependiente, en forma dependiente o gráficamente como una pendiente gracias a la fuerza por la distancia de 6 kilonewton. Justo cuando cruzo el punto C, voy a considerar el momento de 12 kilonewton. Entonces, eso me provocaría que la gráfica cambie de manera brusca. Entonces, ¿por qué no lo estamos viendo aquí? Es porque el momento de 12 solamente se considera en el segundo tramo. En el primero no, puesto que no hemos cruzado del punto C. Cuando se cruza del punto C hasta el segundo tramo, eso quiere decir que aquí vamos a borrar esta parte, esta de aquí, y mi resultado solamente sería menos 6x. Entonces, justo en el segundo tramo, en el diagrama se puede notar que pasamos del punto. En cambio, en el primer gráfico, no hemos pasado del punto, entonces no podemos considerar el momento. Entonces, en Excel, la expresión de aquí, vamos a quitar esta parte. Entonces me quedó menos 6 por X. Entonces, ahora sí podemos ver ese cambio, como desde 1.5 a 1.6 o 1.7, cómo se da ese cambio brusco. ¿Por qué? Porque justo después del punto C aparece el momento de 12 kilonewton por metro. Hay otra cosa importante en la gráfica de momento. Siempre en las vigas, en los extremos, sea el izquierdo, sea el derecho, el momento va a ser cero. En la parte de la izquierda sí lo podemos ver porque estamos aquí justo en el cero, al inicio, en cero de longitud de 0.1. Y en la derecha tal vez ustedes dirán que no, porque tenemos un valor de menos 30. En el momento un valor de menos 30. Pero eh, justo al término del apoyo, donde está el empotramiento, ahí justo se hace el momento cero. Entonces quiere decir la gráfica que después de valor menos 30, eh, rápidamente el momento en el valor de 30, justo adelante de 30, se haría cero. Entonces, si lo dibujáramos tal vez en pizarrón, pues haríamos que este punto bajara de aquí, tiraría de este punto, de menos 30 tiraríamos en línea hasta cero. Siempre en las vigas, el momento en los extremos es cero.
Eso en cuanto al diagrama de aumento. Y también, no lo vemos aquí, pero de igual manera el de cortante siempre los diagramas se inician en cero, llegan al valor calculado, que en este caso es -6, en este caso se mantendría a lo largo de toda la viga y también se tira la línea hacia abajo para llegar al cero. Siempre nuestros diagramas, tanto de fuerza cortante como momento flector, inician trazando desde cero hasta el valor calculado, de ahí se dibuja lo demás con las longitudes de X y se llega a cero a nuevo. Esto no lo podemos hacer en Excel, pero les explico porque así en la bibliografía lo van a poder encontrar. Entonces, saludos, comentarios, dudas. Nos vemos la próxima.